Buenos días, alegría, ¿cómo están? Buenos días, esplendor. Flor. Flor, buenos días a Tenógenes, buenos días DJ Alex y buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, nos ven por streaming en Metcon Go y a través de la señal de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Hoy es 7 de julio del año 2021, es el 188º día del año. Faltan 177 para terminar y hoy adivinen qué día es. ¿Cuál es la celebración del día de hoy? A los que les gusta tomar, comer, en general el chocolate. Hoy es el Día Mundial del Cacao. Así que la materia prima. ¿Tú no te sabías esa? ¿Tú no te sabías Yo no me sabía esa, pero está buena. La voy a celebrar con bastante ahínco. Bueno, Sí, eso. Celebra. Tome chocolate, beba chocolate y coma chocolate, que es muy saludable. Eso sí, paga lo que debe después. Y paga lo que debe. Paga lo que debes. Oye, acá estamos tirando cédula aquí, tempranito, desde ahora. Hablando de cosas un poco más menos chocolatosas. Hablando de pagar lo que debes. Exacto, chuleta, presidente de Haití. Al presidente de Haití. Y la esposa. Jovenel Moazá, lo asesinaron a tiros. Lo asesinaron a tiros esta mañana. La esposa está herida, según entiendo. Sí. Entiendo que ya murió. ¿Ya murió? Oh, hombre. Hombres armados. Ya Haití era considerado un estado casi fallido. Sí, es fallido. Las mismas características del actual presidente. El mismo presidente, así es, de 53 años, tenía un conflicto interno muy grave. La inseguridad era el pan nuestro de cada día en Haití. Los secuestros extorsivos estaban a la orden del día. Es que el país estaba en poder de bandas armadas. Así es. Y no estamos hablando solamente de pandillas. Después de este asesinato, eso no va a cambiar. No. Lo que ocurre es que con el presidente, bajo la égida de este señor, el país estaba en controles de bandas armadas de diferentes facciones. Y ahora, el elemento que agrega a toda esta teoría de conspiración en la muerte de este señor es que no fue ni el ejército ni la policía, sino un grupo de mercenarios, supuestos mercenarios, porque nadie sabe ni quiénes son, extranjeros que matan al señor, y ahora el ejército sale y dice, ok, nosotros no se preocupen, ante lo que ocurrió nosotros tomamos control de la situación. Esa ha sido la posición del ejército, ¿no? Sí, y el primer ministro pues ha llamado a la calma, se ordenó el cierre de las fronteras, por República Dominicana ordenó el cierre de su frontera con Haití, pero también Haití ordenó el cierre de las fronteras aéreas. Lo que pasa es que en un estado semifallido como Haití, eso... Sí, es que es tierra de nadie, la verdad, tierra de nadie. No le hacen caso a la policía, nada. Esos mercenarios ya deben estar fuera de ahí. Cientos de millas de distancia. Así es. Obviamente, pero esto no mejora para nada. Si esto iba a resolver algo... No, para nada. Yo creo que es parte de todo el drama que está viviendo el país más pobre, no solamente de América, sino en uno de los países más pobres del mundo. Y varios presidentes de América Latina se han pronunciado condenando el hecho y llamando a que los organismos multilaterales se pronuncien para reforzar la endeble estructura institucional de Haití. Es que Haití está haciendo daño para toda la región, porque puede ser el centro neurálgico de actividades terroristas en este momento y de grupos que por lo que estamos viendo son desconocidos. O sea, no sabemos quién está mandando en Haití en este momento. Terroristas y de tráfico de todo tipo de cosas ilícitas, claro. Porque está enclavada en el Caribe. Exactamente. ¿No? En el paso obligado aéreo y marítimo para transportar drogas, armas, etcétera. Sí. Oye, y volviendo a Panamá, la Asamblea está conformando las comisiones para este nuevo periodo legislativo y, por supuesto, que Benicio Robinson y Cristiano Adames están en las comisiones más importantes. Obvio. Mira, Benicio Robinson, Raúl Pineda y Zenobia Vargas van a estar en la directiva de presupuesto. Presupuesto, la comisión sin duda más importante de la Asamblea Nacional. También está la de comercio, donde se van a discutir los temas de las mineras, y ahí van a estar Pineda y Zenobia Vargas nuevamente. Y entonces en credenciales, donde toca ratificar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también está Abreu. Y casi queda Arquesio Arias como presidente de una comisión. Creo que a lo último no quedó. Casi queda. Bueno, quedó en la Junta Directiva de la comisión, pero iba a ser presidente. Quedó en la directiva, bueno.
Pero iba a ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Tendríamos que darnos por bien servidos de que Arquea Suárez no quedó en la Comisión de la Mujer. Ahora, ahí vi, Flor. Es cierto. Ahí vi, Flor, que en unas comisiones se estableció de una vez la directiva de la comisión, en otras solo los miembros. Me imagino que se van a reunir para elegir su junta directiva de cada comisión. Entre Por esas supuesto. ¿Y saben cuál más es importante en este momento? Sí. La Comisión de Gobierno, que va a tener que discutir el proyecto de ley de conflicto de intereses en el sector público, va a tener que discutir las reformas electorales. Ahí también están Cristiano Adames, Benicio Robinson y van a estar los mismos en todas. Y la reforma al Código Penal que anunció la diputada Mayín Correa. Mayín Correa. Y que reiteró, ojo con eso, ella reiteró eso y todo. Oiga, casualmente me enteré que hoy hay una reunión del señor Martinelli. Un almuerzo. Los 15 diputados de Cambio Democrático que votaron por el señor Cristiano Adames. Pero el señor no está. Pero y entonces él no estaba incapacitado. O sea, él sí puede reunirse con sus diputados, pero no puede ir a una audiencia. Para que sepan. Sí, va a la reunión. Pero ¿qué hace el señor Martinelli reuniéndose con los 15? Eso debe ser por el TikTok de Rómulo Rux. Eso es por el TikTok. Esa es respuesta al TikTok. Sí. Claro, esa es respuesta al TikTok de Rómulo Rux, claro. No le gustó. Oye, a propósito del TikTok. A mí lo que me parece muy grave parece que Rómulo... la audiencia del 5 se mueve para el 21 por la incapacidad, pero entonces el día 7 él ya va a almorzar con su gente. Oye, él va a decir que es que el almuerzo lo estoy haciendo en mi casa. Bueno, pónganlo virtual, pues. No, vamos a la audiencia en su casa, pues. Claro. Oye, a propósito de TikTok, parece que Rómulo, después que acá le dijimos que no se había pronunciado en torno al reto que le lanzó Yaniniel Ábrego, el hombre se desató contra Martinelli en Instagram, pero ayer también se desató bailando en TikTok. En TikTok. Nuevamente, con mucho estilo, según él. Él dice que baila mejor que Martinelli. Sí. Mira, a mí me parece que están llevando la política a un nivel de bajeza absurdo. Sí, ¿no? Y que él ha debido expresarse de esa manera hace mucho tiempo. Y ahora convertirlo en un bailecito le quita el peso a lo que él escribió. Totalmente de acuerdo. Histriónico y realmente sin que aporte nada. O sea, si él cree que eso es tener nivel, eso no es tener nivel, eso no es tener seriedad. Es que sí, no estamos hablando de una confrontación cualquiera, un pronunciamiento hacia el principal partido de oposición. Y que él lo trivialice en un baile de TikTok te da mucho que pensar. No, totalmente. Bueno, la Lotería Nacional de Beneficencia dijo que no tenía inconvenientes en publicar las actas, pero tenía que averiguar si eso era legal primero. Oye, eso es legal. Lo que ellos quieren hacer es lo que no es legal. Así es. Ahí hay un análisis muy interesante de Rodrigo Noriega hoy en el Diario de la Prensa sobre eso. Y es parte de lo que decíamos ayer. No hay nada en la Junta Directiva de la Lotería que tenga que ver con ninguna de las informaciones de acceso restringido o de carácter confidencial que establece la ley de transparencia. Y bueno, la maroma esa que hizo el subsecretario, porque ni siquiera fue la directora o el secretario, sino el subsecretario de la Junta Directiva, terminó por esbozar que como no ha sido aprobada aún el acta del día de las preguntas a la directora en torno a los supuestos escándalos, entonces por eso es que no se puede publicar todavía. Vamos a esperar que la aprueben y la publiquen, pues a ver si es verdad. ¿Qué esconden? O es solamente ¿qué esconden? Ganar tiempo. Por eso, pero ¿qué esconden? ¿Qué esconden? Y esa es la pregunta obvia, ¿qué esconden? Es igual que lo que está pasando en Mi Cultura. Ya la Corte le está diciendo a Mi Cultura, entrega la documentación. Han pasado ya más de 5 días y se están valiendo de los subterfugios legales para no entregar la documentación. Cuando debe ser. Es que al primer llamado de la Corte, si no escondes nada, entrega la documentación. ¿Por qué no la entregaste? Sí. Es lo mismo en la lotería. La lotería y Mi Cultura en una situación muy similar. Sí. La voluntad de ser transparente, que evidentemente no la tienen estas instituciones. Ni la tendrán, por lo visto. Porque desafortunadamente el mal ejemplo permea muy rápido. Y el buen ejemplo... Por eso será que... No es por mal ejemplo, es porque hay impunidad. Sí, pero si es no que hay eso, castigo, pues pero es que importa no cumplir, ¿no? Sí, Flor, pero si tú mandas un ejemplo, si tú eres la cabeza de una institución o de un gobierno y mandas un ejemplo, ese buen ejemplo permea muy lento. Si mandas un mal ejemplo, eso permea rapidísimo. Eso se filtra a unas velocidades inusitadas y causa derrumbes institucionales. Sí, ¿será por eso que el presidente está hablando de figuritas en el gabinete? ¿Es por eso? Yo no sé, pero también esas indirectas que se carga, oye, saca a la gente que tiene que sacar y ya. Eso es puro tilín, ese hombre no hace nada, yo no entiendo. ¿Dónde están los cambios de gabinete que él prometió?
o que prometieron ahí adentro que pero dijo que no quiere figuritas. Y cada vez que sale un escándalo, ¡ay, viene el cambio de gabinete! Y no el cambio de gabinete. ¿Dónde está el cambio de gabinete? Ya que figurita, esas indirectas que se carga la gente ya. Pero es que no entiendo lo de figuritas. ¿De qué figuritas está hablando? Bueno, bastantes figuritas hay, eso sin duda, tiene toda la razón. Y lo que necesita, en efecto, es gente que no sea figurita y que se ponga las botas y toda esa parafernalia que habla él. Pero entonces, ¿por qué no lo tiene, pues? Ese es el... O sea, es que él ya no está en posición de hablar, él ya está en posición de hacer. Yo no entiendo dónde está él, que no hace. Desde hace 2 años. ¿Dónde están los cambios de gabinete de hace 2 años? Pero es que la retórica, o sea, y este lenguaje simulado del señor Cortizo en todo, o sea, debe ser mucho más directo, es verdad. Esto de estar hablando de figuritas en gabinete. Bueno, ¿cuáles son las figuritas? Y cámbialos ya. Las acciones son las que él debería tener. Así Ya ni es. siquiera la palabra, ya no me importa ni lo directo o lo indirecto que sea. Siempre se anda con una parafernalia, pero ¿dónde están los cambios? Y eso provoca ¿Dónde que la gente ya haya perdido credibilidad. Ya nadie le cree. Eso es peligroso. Nadie le cree. Muy Nadie le peligroso. cree. Es lo mismo que Martinelli con sus operaciones. Muy peligroso. Ya Tampoco la le gente creen. vio la herida. Ya la gente vio una foto del cuerpo completo. Y todavía no le creen. Sí, nadie le cree. Nadie le cree. Y en camino también está el señor Rómulo Rux por estar haciendo tantos TikToks. La gente no le cree. Es que el capital político, ahora retomando lo del mal ejemplo, el capital político también es de las cosas que se desgastan a una velocidad impresionante si no lo logras, si no logras darle valor e interés a ese capital político. Y si lo que estás haciendo es perdiendo capital político todos los días... Pero como que no les pues importa terrible. perder capital político. No, pues no les importa. El problema, Atenógenes, lo ¿Será? vemos porque cada 5 años, sí, no les importa, pero se estrellan contra la pared cuando cada 5 años, y eso ha pasado en Panamá, ningún gobierno ha logrado continuar su mandato por 5 años más. Pero Ninguno. Guido, en este instante, ni al gobierno ni a la oposición le está importando perder capital político. Al único que estoy viendo que por lo menos está haciendo el esfuerzo por cuidar ese capital político es al señor Blandón, que por lo menos está de forma reiterada trabajando en función de dar esa imagen de que ellos están en control de su partido. Pero de ahí en adelante más nadie. Lombana también está tratando de hacerlo. Lo que pasa pero es lo que pasa es que Lombana... todavía. Exacto, pero lo que pasa es que Lombana está retando. Lombana está en proceso de construir su partido y ahora mismo está definiéndose él mismo como figura política. Así que por eso no la asumo en la ecuación. Me refiero a los partidos políticos constituidos y los partidos de oposición que más tienen esa responsabilidad. A ellos tampoco les importa perder capital político y lo están perdiendo a raudales en este momento. No les Sí, pero en interesa. este momento, a ver, ponte a pensar una cosa. ¿Qué espera más la gente? ¿De quién espera más la gente en este momento? ¿De Blandón o de Lombana? Obviamente que esperan más de Lombana, pero Lombana está en proceso de crear su estructura y ahora vamos a hablar con él, casualmente, Sí, hoy sobre tenemos, este tema. Hoy tenemos después del cambio invitado a Ricardo Lombana, presidente del Partido de Información, Otro Camino, Movimiento. Lombana Otro tiene Camino, su capital, desde mi punto de vista, Boca, Lombana tiene, a propósito del Día del Cacao. desde mi punto de vista, Lombana tiene su capital político íntegro todavía, o sea, él está en proceso está demostrando ser una oposición y no es función de que si te cae bien o te cae mal Lombana, es un análisis objetivo acerca de la realidad. No, y yo me refería, ¿sabes por qué me refería? Porque te hice la pregunta, porque ¿quién sacó más votos en la elección? O sea, ¿de quién esperaba más la gente? Sí, Eso claro, por un pero, lado. sí, Y pero para segundo- esa continuidad política, Lombana necesitaba tener un partido Claro. político que es lo que está construyendo, No, por obviamente. supuesto, por Claro. supuesto. Lo que te digo es que la gente espera más de él. Y además de es la Blandón, figura porque independiente. hubo mucha gente más que tenía su confianza depositada en él. Claro, sí. Ese es mi punto. Y sin Pero- tener un partido político. Pero sí hay que reconocerle que Blandón está haciendo por lo menos ese esfuerzo. De ahí en adelante más nadie está haciendo un esfuerzo Sí. por cuidar su capital político. Y eso hablo específicamente de la reputación. Ni al gobierno, ni a nadie del gobierno le importa su reputación, ni al señor Rux en Cambio Democrático tampoco, y a Martínez ni mucho Yo menos. creo que ellos a su manera, ellos nunca tú le preguntas, oye, ¿tú estás cuidando tu reputación? Por supuesto que te van a decir que sí. Pero el tema es que ellos como que se toman un Kool-Aid y ellos piensan que todo está perfecto y se intoxican con el Kool-Aid pensando que todo está Sí. perfecto. Ya cuando se baja la marea, cuando por ejemplo en el gobierno pasa el gobierno, ellos como que hacen un detox y entonces empiezan a ver lo ridículo que lo hicieron. Pero jamás te lo van a decir. No. Pero no es que en este momento ellos piensan que lo están haciendo No, mal. Ellos de verdad se comen el cuento de que lo están algunos- haciendo No, bien. claro, y TikTok... Algunos lo dicen. Rómulo, tú lo vas a llamar y te va a decir, oye, eso es full estratégico, le voy a llegar a los pelados. Él cree que lo está haciendo bien. Claro, Y pero es lo que pasa es seguramente que- lo está haciendo bien para Lo ciertas que pasa personas. es que ese mensaje sí es cierto que le puede llegar específicamente a ese grupo entre 18 y 25 años que ve TikTok, pero es que no es el único grupo que vota, que define y que establece tu reputación. Hay muchos grupos más en donde también tú puedes apalancarte, obviamente, y que está esperando mucho más de ti como Pero candidato. por supuesto, pero él seguramente habrá hecho su ecuación y habrá dicho,
hey, este es el grupo que me hace falta, con este logro todo. Este grupo convence a los otros, él tendrá su estrategia. Bueno, que me parezca absolutamente ridícula, pero por supuesto. Todos los grupos a la hora tienen su estrategia, todos juran que tienen al mejor estratega. Tú lo acabas de decir. Tienen la mejor estrategia y que lo están haciendo mejor que los demás. Pero todos los grupos son importantes, ninguno es despreciable. Sí. Y por eso hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se mandan, porque tú puedes tratar de capitalizar las simpatías en un grupo sin que significa que te desecha otro grupo. Y ahí es donde está la estrategia política inteligente. Ese es el manejo político que yo no veo en este momento. Como no veo tampoco lo que ha pasado con Edwin y Radio Panamá. Guido, esa es la operación más misteriosa. Eso es terrible. Claro. Más misteriosa de que yo tenga conocimiento, porque para un medio de comunicación. Incluso cuando Martinelli adquirió por interpuestas personas. Por eso mismo te lo pregunto. Panamá América, todo el mundo sabía que era Martinelli. Por eso mismo te lo pregunto, porque quizás el anterior antecedente fue el caso del Panamá América. Sí. Tú eras director en ese momento allí. Así es. Mira. Pero y el trato que le han dado. Ahí, lo tendremos, lo sabremos. Sí. Pero ahora, al día de hoy ya es un terrible precedente que no se pueda escuchar ese noticiero en la mañana porque era una voz crítica. Entonces, de un tajazo callaron varias voces críticas y eso es peligroso. Eso es lo inaceptable. Total. Y el trato que se le ha dado, según nos hemos enterado, tanto al profesor Edwin Cabrera, como a todos. Director de Servicios Hay gente que no le ha pagado lo que le tienen que pagar. Como a todo el equipo periodístico, ha sido terrible. O sea, el profesor Edwin Cabrera lleva 21 años ahí y resulta ser que ahora la empresa, que yo también lamento mucho que Grupo Prisa, que es una empresa reconocida en Europa, en España, dueña de medios importantes de comunicación en España y América Latina, tenga una salida por la puerta de atrás de la cocina en Panamá. Que eso es lo que es esa salida. En una operación opaca, una transacción que no se sabe con claridad qué es, y un maltrato al equipo que le dio vida a esa emisora durante 21 años. Es terrible, desde el punto de vista no solo de la libertad de expresión, sino del respeto profesional que se debe tener con las personas que prestan un servicio. Los que compraron la emisora ya comienzan con mal pie. Los que compraron la emisora, si es que la ha comprado alguien. Si es que la ha comprado alguien, no sé, pues. Porque es que la operación, lo que se sabe, la operación es de una empresa en donde el representante legal era un abogado a otra empresa, otra sociedad donde el representante legal es ese mismo abogado, es decir, una cesión, que fue lo que autorizó la ACEP de ceder las frecuencias. Pero eso no se sabe. Como una maniobra bastante tergiversada. Bastante extraña para un medio de comunicación concesionario de frecuencias del Estado. Eso debería ser una cuestión absolutamente transparente y de cara a la comunidad. Y más cuando es un medio que se ha dedicado durante los 21 años a construir un nombre, una reputación. Ve, ahora que hablamos de la reputación de los políticos. No, y en el medio está la reputación del propio Grupo Prisa, un medio, una transnacional. Un medio internacional. Una transnacional de la comunicación periodística. No estamos hablando de cualquier empresa de comunicación. Entonces, en el medio está la reputación de Prisa, que parece que tampoco como que le importa mucho, por lo visto. El profesor Cabrera ha prometido públicamente dar la pelea. Porque, como dijo ayer en un Twitter, Congo no es. Y esa pelea me imagino que va... Ojalá lo pueda contar para poder recibir el apoyo ciudadano más allá de los... Claro que hay una pelea... Porque esto es una jugarreta muy mal llevada. Hay una pelea laboral que me imagino que es la que va a iniciar el señor don Edwin Cabrera. Sí, porque a él le quieren dar un tratamiento de quinta categoría cuando ha sido una persona que ha prestado sus servicios. Y yo digo que sin discusión eso es una relación laboral. Obvio. ¿No? A mí me enseñaron en la Facultad de Derecho que el contrato laboral es un contrato realidad, independientemente de lo que diga un papel. Además, el señor Edwin Cabrera puede demostrar muy bien que ha estado siempre en la mañana. Además, Edwin creo que es uno de los pocos, de los que faltan muy poco. Yo siempre veo a Edwin en la mañana y lo escucho en la mañana y lo veo en todas las actividades periodísticas. En asignaciones... Difícilmente alguien puede decir que no. En asignaciones en el exterior. Sí. Es decir, y últimamente en la mañana y en la noche. Sí, esa es otra, porque uno que realiza estos trabajos en la mañana escucha a veces a Edwin en la noche y hablo de 8, 9 de la noche. Así es. Exactamente. Y no solamente es Edwin, ahí está Flor, ahí está Leo. Dos equipos. Son varios. Sí. Todo el equipo periodístico que lograron armar un buen equipo periodístico que le dio nombre a esa emisora. Le dio nombre y bueno, si la emisora económicamente tenía dificultades, eso es responsabilidad del equipo de ventas y gerencial. Eso no es responsabilidad del equipo periodístico, que el contenido periodístico hay que reconocer que era muy bueno, de los mejores en la radio en Panamá.
100%. Ahí están todos los casos de los hijos de Martinelli. La primera información salía en Radio Panamá. Eso se reconoce. Oye, tenemos que ir a cambio. Vamos a cambio. Como tú digas. No, es que la jefa manda desde afuera. Claro, no importa que esté en otro lado. Ella manda. Ya podemos irnos a cambio, entonces. Vamos a cambio. Vamos a cambio, pues. Bien. Ya estamos al aire. Estamos de regreso con más. Flor. Hola. Ricardo, adelante. Arranquen. Ya tenemos a nuestro invitado especial en línea, el señor Ricardo Lombana. Aquí lo estábamos difamando en el bloque anterior y él estaba que no sabía cómo poner un mute para contestarnos, dice. Pero es que el análisis que hicimos era el correcto, Ricardo, porque estamos hablando del capital político de los partidos constituidos. Y te excluimos de esa ecuación porque decimos que tú estás construyendo tu partido político y en este momento tú tienes tu capital político íntegro, mismo capital político que pasó de las elecciones. Así lo vemos nosotros, pues dimos tú. No, y lo que pasa es que ustedes están hablando de mí y me tienen aquí en silencio y encima están hablando de libertad de expresión y yo no entiendo. O sea, que siempre que te estamos coartando. Es para que agarres fuerza de voluntad y calma y paciencia en la vida. No. Lo que pasa es que las cosas son con orden. Entonces, la entrada es después del primer cambio. Pero bueno, Ricardo, bienvenido y cuéntanos cómo va la inscripción en Otro Camino Panamá, que según veo ya están cerca a lograr la meta. Mira, yo quiero decir algo sobre lo que ustedes están hablando y es algo que yo he expresado a lo largo de los años porque es mi estilo de hacer las cosas y es el estilo del movimiento Otro Camino. Una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Te voy a poner un ejemplo. Es muy fácil ponerse a hablar de que estás en contra de la renovación del contrato de PPC o de Panama Ports Company. Y tuitear y ponerse bravo y decir cosas en los noticieros como hacen las figuras políticas que ustedes mencionaron. Pero otra cosa es hacer. Otra cosa es, como lo hemos hecho siempre, consistentemente acompañar las palabras con acciones. Por eso fuimos a la Autoridad Marítima de Panamá, en representación de muchos ciudadanos que desean transparencia, que quieren transparencia, a solicitar por escrito todas las actas de todas las sesiones de la Junta Directiva en las que se discutió el contrato de Panama Ports Company, como ustedes todos saben que fue una acción. Y yo recalco esto, como también recalco el tema de la lucha anticorrupción. Nosotros hemos no solo emprendido en muchos momentos protestas y acciones ciudadanas en las calles a lo largo de estos años, sino que hemos presentado múltiples acciones, desde denuncias penales contra diputados y otras acciones en otras instancias, y no nos quedamos en el discurso. Y en el plano del mejoramiento de la política, también veo un doble discurso, porque en el plano anticorrupción, por ejemplo, es muy fácil hablar también. Ustedes hablaban de las figuras políticas de oposición. Qué fácil es ahora hablar de la lucha anticorrupción, ¿no? Y de que el caso de Odebrecht tiene que llegar hasta las últimas consecuencias cuando tú, cuando fuiste alcalde, contrataste a Odebrecht, después de que Odebrecht había confesado que pagaba coimas por todos sus proyectos en Panamá. Qué fácil. Y qué fácil es exigir justicia también, porque yo recuerdo al señor Blandón cuando dijo en un video que si él era presidente, él estaría dispuesto a perdonar a Martinelli. Ustedes recordarán. Por supuesto que lo recordamos. Y después dijo que lo había sacado de contexto. Esas son las cosas que ahora ellos quieren borrar o que quieren hacer ver que ahora están renovados, ¿no? Y en el caso del señor Rux, también es importante, como siempre lo hago, yo no cambio mi discurso, poner los puntos sobre las IES. Qué fácil es haber sido socio y ministro del gobierno más corrupto de la historia de Panamá con Ricardo Martinelli, ¿no? El señor Rux, ¿no? Y ahora, y en campaña recuerdo que él atacaba a la constituyente y me atacaba a mí, diciendo que yo era un desestabilizador por promover la constituyente, que lo único que quería era un caos económico, y ahora resulta que Rux dice que el sistema político colapsó. Entonces, esas son palabras que no se acompañan con hechos.
yo procuro en mi carrera política acompañar las palabras con ellos. Y en el plano, por último, termino de la inscripción. Es muy fácil decir que que el sistema político colapsó. Rux y Blandón hablan de que el sistema político colapsó y de que hay que cambiar un montón de cosas. Sus propios diputados de sus propios partidos allá están en la Asamblea Nacional, con planillas, con privilegios y beneficiándose de todas las cosas que los panameños quieren que se acaben, que se detengan. Nosotros estamos inscribiendo un partido sin clientelismo, como ustedes saben. Nos ha demorado mucho, nos ha costado muchísimo hacerlo sin recursos, hacerlo sin prometer trabajo, si llegamos a gobierno, y recorriendo el país uno por uno, con un proyecto, con una propuesta de país, con una propuesta para la comunidad. Estamos cerca de 36,000 adherentes ya. La ley electoral exige 39,200 aproximadamente. Le faltan 3,000 y pico. Obviamente tenemos que pasarnos un poco de esa cifra, porque siempre hay depuración y demás, pero estamos muy cerca de lograr el requisito legal para constituirnos oficialmente o formalmente como un nuevo partido político, manteniendo los mismos principios, los mismos valores y la misma propuesta país que mantuvimos como candidatos independientes, pero ahora ante la necesidad de que el sistema político está hecho para los partidos y tenemos que llegar para poder cambiarlo, entonces vamos a jugar con esas reglas, pero sin cambiar nuestra esencia. Ricardo, en esto que acabas de hablar, hablaste de dos personas, de Rómulo y de Blandón. Las mismas cosas que están escritas en una carta en la que en teoría dices que no apoyas la constituyente, tú después dijiste que la carta era falsa, pero me llama la atención que las dos cosas que dijiste de Rómulo y de Blandón están contenidas en esa carta. No, yo no dije después que la carta era falsa. La carta no es mía, Flor. No creo que sea preciso decir que después era falsa. Sí, no, yo estoy diciendo la carta es falsa y lo dijiste después. Yo vi esa carta por primera vez porque me la mandó Álvaro Alvarado y me dijo, ¿esto es verdad? Y yo le dije, por supuesto que no. Eso fue una maldad o una estrategia contra mí porque me escucharon en Radar, que yo dije prácticamente lo mismo que estoy diciendo aquí. Exacto. Después que me escucharon en Radar, redactaron la carta con los argumentos que yo utilicé en Radar como si lo estuviera poniendo por escrito. Para querer golpear la constituyente, me imagino, y para querer golpearme a mí. Pero es absurdo que yo me ponga a redactar una carta en ese sentido, porque yo sí creo en la constituyente y yo promuevo la constituyente y lo haré siempre. Lo que no estoy dispuesto nunca a padrinar es que vengan a querer hacer un proceso de reciclaje y de limpieza hipócrita a través del ejercicio ciudadano o a costa de los ciudadanos que queremos realmente transformar este país. Justamente, la carta es falsa, nunca he firmado. La carta es falsa, lo que digo es que me llamó la atención. Yo estoy clara que la carta es falsa, lo que digo es que me llamó la atención que es el mismo argumento que está esbozado y parecía real por haberlo dicho 3 días antes, 3 días antes en Radar. Claro, es que lo tienen, ¿qué te digo? Tienen fondos, tienen recursos para gente que pone atención, ve mis videos y se pone a redactar. Así es, los falsificadores le dan seguimiento a Ricardo Lombana. Y es justamente ese argumento, el de que estén los partidos detrás, lo que tiene a tanta gente dudando, entre ellos Atenógenes Rodríguez. Atenógenes. O sea, no, mi duda obviamente es esa, y ese es el tema central de la discusión, Flor. O sea, desde mi punto de vista, lo que está diciendo Ricardo Lombana es la duda legítima acerca del por qué los partidos políticos están metidos en el tema de la constituyente. Obviamente porque se quieren tomar la constituyente. Entonces, es como darle en bandeja de plata un menú servido a ellos para que hagan de las suyas nuevamente. Yo creo que eso es una presunción válida totalmente, ¿no? Bueno, pero eso dependerá de la gente que elija a los constituyentes, claro, también de la reglamentación que establezca el Tribunal Electoral, pero miren el ejemplo de Chile. En Chile los partidos políticos fueron relegados de muchas de sus
potencialidades por los independientes y por los nuevos actores políticos. O sea que tú no puedes impedir que en un proceso electoral los partidos quieran participar. Eso no se puede impedir. O sea, no puedes prohibir a los partidos participar. Pero quien tiene la decisión al fin de cuentas es el ciudadano con su voto. Eso lo que hay es que hacer docencia sobre a qué partido, si quieres apoyar un partido, apoyar, a qué constituyentes o candidatos a constituyentes apoyar y a cuáles rechazar. Pero decir, no, yo no me meto en eso porque es que los partidos se lo van a tomar. Digo, los partidos políticos son actores. No dije que no me meto en eso. En dije la democracia. Que es la duda obvia en este caso, ¿no? Ricardo. Yo considero que, hay que firmar. Los que queremos transformar el país debemos firmar para la constituyente. Y mira que ni siquiera pienso que sea importante a quién le firmes. Si quieres firmarle a la alianza de Blandón con Rux, perfecto, esa firma ciudadana vale igual que la firma que se le dé a Panamá Decide o a cualquier otro grupo que promueva la recolección de firmas. Aquí todos somos panameños, estemos en partido o no estemos en partido político. El punto no es la participación, para mí no es la participación de los partidos. Aquí, para mí, el punto es el protagonismo que han querido tomarse, ¿no? En vez de entender que los actores políticos tradicionales, que han sido actores que han traído el país hasta esta debacle, deben jugar un rol secundario y terciario en todo esto. ¿Por qué? Porque insistir en su protagonismo es debilitar la credibilidad del proceso. Y eso no lo han entendido. Por supuesto. Eso no lo han entendido porque válido. están pensando en el cálculo electoral y ver cómo pueden reciclarse a través de esto. Entonces, eso es lo que los ciudadanos tienen que tener claro. Y yo insto a las personas a que firmen. Hay muchas personas dentro de los partidos políticos, Cambio Democrático y Panameñismo, y otros también, que son panameños muy valiosos. El punto no es ese, ni tampoco el punto es que le firmes a uno o le firmes a otro. Se necesitan recolectar las firmas. Pero al final del camino, como bien dice Guido, viene una elección de constituyentes. Entonces yo quiero dejar claro una vez más qué fue lo que yo puse sobre la mesa. Yo le puse sobre la mesa, cuando a mí me contactaron, yo dije, mire, yo exhorto al señor Blandón y al señor Rux a que firmemos un documento antes de solicitar la recolección de firmas, donde allí se consignen al menos 5 puntos mínimos, de acuerdo en la reforma de la Constitución. Ellos no firmaron ningún documento, ellos no quisieron unirse a Panamá Decide porque Panamá Decide sí tenía un documento donde dice que se va a transformar lo que más quiere transformar el país entero, la Asamblea Nacional. Pero como ellos no pueden comprometerse a que sus queridos diputados que están en la Asamblea se sientan incómodos con lo que puede transformarse a través de la constituyente, entonces ellos prefirieron decir o insistir en el argumento de que no, ahora mismo no es importante hablar de qué cosas necesitamos cambiar. Ahora mismo lo único que hay que es recoger las firmas. Entonces eso le ha causado daño al proceso. Y ese es mi punto, que lo más conveniente era y sigue siendo, porque todavía hay tiempo de hacerlo, y todavía le hago el llamado al señor Blandón y Rux, a que firmemos un documento. Busquemos firmas, sí, pero vamos a firmar un documento con puño y letra donde se comprometan ustedes a las transformaciones que los panameños queremos, que son principalmente las que le quitan los privilegios a sus diputados y a sus miembros en la Asamblea Nacional, que le quitan todos los privilegios, todo lo que pasa en la lotería, todo lo que pasa en todas las instituciones, porque de eso viven los partidos. Pero Ricardo, también habría que aclarar, como en otros momentos argumentan, que es que los cambios no dependen de las personas que están recogiendo las firmas, dependen al final de los constituyentes. Entonces, tener una lista de deseos sí le da credibilidad al proceso, pero no garantiza que eso vayan a ser los cambios. Y así lo han dejado saber los miembros de Panamá Decide. Eso es correcto, por supuesto, pero le da mucha más credibilidad al proceso, número uno. Y si yo soy presidente de un partido político, por ejemplo,
y me comprometo a 5 puntos mínimos, 5, no 27, 5, y además me comprometo a que mi partido va a postular solamente a candidatos a constituyente que se comprometan con esos 5 puntos, porque la oferta electoral del partido la controla el partido. Ojo, sí. No estamos hablando de constituyentes independientes. Entonces, tú puedes decir, bueno, sí, esto dependerá de lo que cada constituyente promueva, pero si tu constituyente o tu lista de candidatos a constituyente son de tu partido político, tú puedes comprometer a esos candidatos a esa lista mínima de 5, o este acuerdo mínimo. Entonces, sí existe una conexión directa entre hacer un compromiso mínimo de los puntos más importantes y la posibilidad de que los candidatos de esos partidos vayan a una asamblea constituyente a promover los mismos. Ese es precisamente el esfuerzo que se estaba tratando de hacer con el documento que sí se hizo, que algunos no leyeron, que se llamaba Los Consensos Básicos, ¿no? 11 puntos, 11 compromisos. Oye, Guido, no se le olvida, Guido. No. 11 ustedes saben que a mí me gusta ser puntual. 11 compromisos, sí, entre los cuales puntual, estaba... Pero no dice el nombre. Entre los cuales... No, porque fueron varios. No leyó. Fueron ¿sí? varios los que no lo leyeron. Entre los que entre los que estaba no tocar el título del Canal de Panamá. No, pero parece eso que tampoco es garantía. Parece que bueno, pero todo sí. Loco ahí arriba y dice, vamos a tocar el título del canal, tú no puedes hacer nada. Exacto. Bueno, pero si el pueblo elige. Vas a decir, yo no era constituyente, se supo que Flor, si el pueblo elige los constituyentes adecuados, eso no pasará. Pero suponiendo que el pueblo no escoja los constituyentes adecuados, el referéndum aprobatorio o que rechaza la nueva constitución también es el último valladar. Entonces, eso de asustar a la gente, que es que no hay nada garantizado, lo que te puedo decir es que en el peor escenario, en el peor escenario de este proceso que se ha iniciado, que aspiramos los que lo estamos promoviendo, que termine con una nueva constitución, es que quedemos tal como estamos. Ya. Y para felicidad de los defensores del statu quo. Ese es el peor escenario. No vamos a desmejorar, que ya estamos muy mal, por cierto. Sí. Bueno, listo. Ricardo. Listo. Está bravo, Ricardo. Mira, no. Yo no me pongo bravo. ¿Viste, Ricardo, lo que nosotros tenemos que aquí tratar todos los días con Guido? El bullying aquí de Guido. A mí me toca... No nos deja hablar. A mí me toca hablar con vehemencia en algunas ocasiones, porque son 2 contra 1. Tiene pase de afuera para hacer una estatua. Ya viste, Ricardo, ya viste el asunto aquí. No, pero yo quiero decir algo sobre eso. Mire, 2 puntos. Mira que con el tema del canal, con eso yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que ese es el tipo de cosas que tú no puedes poner por escrito. O sea, tú no puedes desde antes, por más que el título del canal haya que salvaguardarlo, tú no puedes desde antes pretender limitar la voluntad de los constituyentes, ¿no? Eso a mí me parece que poner eso en el documento fue un error, pero esa es mi opinión particular. Ahora, y además, yo invito a la ciudadanía a cuestionarnos si realmente ese blindaje ha funcionado, porque nos las pasamos diciendo hay que proteger el título del canal, porque eso es lo que ha mantenido el canal blindado, pero la junta directiva del canal tiene varios años de haber sido penetrada por la política partidista. Hay 2 miembros de la junta directiva o ex miembros procesados, uno por blanqueo de capitales y otro por un caso de corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que el blindaje del canal hay que mantenerlo? O sea, también tenemos que ser ciudadanos que nos atrevamos a cuestionar estos temas que se consideran intocables. Una cosa es meterle el diente al título del canal desde una óptica populista o socialista para repartir el canal. Eso nadie, o sea, no voy a decir que nadie lo quiere, hay algunas personas que quisieran eso, pero obviamente desde esa óptica no es mi punto. Mi punto es de que el canal, el título del canal podría incluso mejorarse, ¿no? Para blindarlo realmente y que no pasen estas cosas de que poco a poco se ha ido perdiendo la seriedad de las designaciones o el criterio de las designaciones. Y segundo, miren, el país está en su peor momento.
Yo creo que no hay duda de eso desde 1989. La democracia, la institucionalidad, la crisis económica, social, en su peor momento hoy en el 2021. Tenemos que sumar en este momento y tenemos que encontrar puntos de consenso para poder empujar la carreta hacia adelante. Entonces, por eso es que yo hablo del documento, porque si tú logras en un documento poner acuerdos mínimos y varios actores políticos y grupos políticos y ciudadanos lo suscriben, entonces habrá voluntades moviéndose en una sola dirección y no una competencia que hay arriba y que hay abajo, como aquí se va a formar con el tema de las firmas, que es lo que le va a hacer daño, porque hay quienes están pensando realmente en transformar el país y hay quienes están pensando en el cálculo político electoral del 2024. Y yo quiero hacer énfasis en eso, en que hay que sumar y hay que unir la posibilidad de encontrar estos puntos mínimos para poder avanzar. Si no, todo dependerá de las elecciones. Las elecciones controladas por plata, elecciones controladas por compra de votos, por clientelismo, por todo lo que pasa, y un tribunal electoral y una fiscalía electoral mirando para el otro lado. Será la única posibilidad de ver si el barco cambia de rumbo en esta situación. ¿Qué es lo que estamos viendo hasta ahora? Exacto. Sí. Bueno, gracias, Ricardo. Ricardo, gracias por acompañarnos. Vamos a cambio y ya volvemos. Gracias, no Ricardo. Saludos. La próxima entrevista cuando logren la meta, seguramente. Muy pronto. Sí, me gustaría poder hablar de cuando ya pasemos esa meta, porque viene entonces el proceso de preselección de candidatos a nivel nacional y toda la oferta electoral, que no solo va a ser una oferta electoral del movimiento Otro Camino, sino también de postulaciones de candidatos independientes, porque nosotros en nuestros estatutos hemos dejado bien claro desde el principio que vamos a postular un número importante de candidatos independientes. Estamos creando la estructura para que sirva también de postulación para candidatos independientes. Así que nos vemos en la próxima y muchas gracias. Saludos. Chao. Vamos a un cambio, pues, y volvemos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Hola, ya estamos de regreso con más. Viendo lo que está diciendo el señor Lombana. Pues me parece coherente. Sí, total. Hay que esperar, ¿no? Ya cuando el señor Lombana constituya su partido político, obviamente ya entra directamente en la misma carrera política que el resto de los partidos. Y hay que ver también cuál va a ser, ¿no?, su norte en ese sentido. Él está subiendo la loma. Vamos a ver cuando ya la suba, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sí. Y bueno, va a ser un partido político surgido de una figura independiente, pero que a partir del momento en que se constituya en presidente de un partido político, pues ya tendrá obligaciones, por lo menos con los miembros de su partido. Ahora, deja de ser independiente cuando ya constituye su partido político. Dependerá del ideario y el criterio que plasmen en sus estatutos y demás, ¿no? Pero es que la característica del independiente es que no está alineado con ningún partido político, pero cuando tú constituyes tu partido, sigue siendo independiente. Bueno, interesante. Sí, ¿no? Interesante, y fíjate que él decidió ponerle al partido el nombre de Movimiento. Movimiento, sí. Entonces eso denota un grado de distanciamiento, digámoslo así, por lo menos de la etiqueta de partido. Claro que, ¿no?, en otros países, por ejemplo, como Perú, claro, y la razón de que hubo tantos candidatos en elecciones peruanas era que surgieron muchos movimientos, pero allá las leyes permiten desarrollar un movimiento como tal, no necesariamente alineado y con un grupo de ciudadanos que quieran constituirse para tratar de proponer ellos políticas públicas. O sea, es otra forma de pensar. Acá la ley sí te obliga a crear un partido político. Aunque le pongan movimiento, pero es un partido político, ¿no? Sí, tiene los mismos requisitos que el partido político. Sí. De hecho, es un partido que se llama Movimiento, en el caso del Otro Camino Panamá. Pero bueno, eso está por verse. Yo creo que sí va en breves semanas a cumplir la meta, que como bien nos decía, no ha sido fácil porque lo está haciendo, según él mismo ha dicho, de casa en casa,
incluso en un barrido, si se quiere, para usar el término de moda con la vacunación, directamente él visitando junto con sus activistas las casas, recogiendo firmas. Entonces, por supuesto que eso es cuesta arriba cuando no tienes los recursos económicos como sí han tenido otros para invertir en movilizaciones y en actividades multitudinarias, etcétera, y les ha resultado, si bien no tampoco fácil, pero mucho menos difícil que al señor Ricardo Lombana constituir sus partidos. Pero yo creo que es un hecho que va a terminar siendo un partido reconocido por el Tribunal Electoral. Ha demorado, pero esas son las cosas que demoran, hacer las cosas bien, y con clientelismo lo haces en 5 minutos. Sí, así es. Eso no. No, ahí vimos el caso de Martinelli, ¿no? Oye, me acuerdo cuando los partidos políticos necesitaban 80.000 adherentes. Sí. Aquí hubo un partido que en 2 días se inscribió. Sí. Estaba en el gobierno. Sí, el claro. partido. Obvio. Así que. Claro. ¿Qué pasaba con las cosas que pasan con la lotería, por ejemplo? Así es. Oye, el fiscal general electoral, por cierto, no ha dicho más nada sobre ese tema. Me imagino que estará investigando porque ya las denuncias que está adelantando el Ministerio Público sobre el escándalo de inscripción como condición para recibir un nombramiento en la lotería, cuota de inscripción y además sanción si no cumples la cuota asignada, que tienes que poner dinero como multa. Eso no va a quedar en nada. Eso yo creo que eso en los tiempos de antes de la República. Mira, aquí hubo en su momento. Antes del 68 se podía dar, porque no había los métodos de control y todo que hay ahora. Pero Guido, recordemos lo que ocurrió en el IDAN, que hubo un caso similar. Sí. Casualmente con el partido Cambio Democrático. Cambio Democrático. Extracción de cuotas, que se llama. Bueno, pero en ese caso no era con inscripciones, sino con cuotas que había que aportar. Con cuotas que había que aportar. Que salían del salario de los funcionarios. Sí. Acá es inscripción y si no cumples, además cuota. Exacto. O sea, doble pero delito. Bueno, supuestamente está la Fiscalía Electoral investigando. Digo supuestamente porque es que no solamente se pidió el expediente. Hay que ver qué va a pasar. Y el Ministerio Público. Esta mañana vi a Tenógenes a la intervención de Pedro Meilán, por cierto, a propósito del Ministerio Público y de investigaciones producidas por irregularidades denunciadas, entre otras cosas, aquí por Flor Mirachi en su reportaje de las vacunas clandestinas. Y me quedó la duda a mí, no sé si a ti, de que el tema de los viales, no hay claridad sobre esos viales. Todavía no se ha hecho la auditoría de los viales vacíos para determinar si el tal doctor Abraham, el falso médico al que se le imputa yo creo que todo el camino de la provisión, utilizó viales del Ministerio de Salud. Si escucharon ayer al ministro de Salud, también fue por la misma teoría. Pero por supuesto, si esa es la línea que han mantenido desde el día 1, que eran vacunas falsas. Pero a mí me parece una irresponsabilidad enorme, y lo dije ayer y lo repito hoy, porque si son vacunas falsas, ¿de dónde salen los frasquitos? ¿De dónde salen los frasquitos? Porque la gente me escribía ayer en redes, y es que esos frasquitos se pueden comprar. Ajá, y la etiqueta de Pfizer también se puede comprar, porque eran frasquitos etiquetados. Y eso lo viste tú. A menos que fueran falsas las etiquetas, que también hay casos de etiquetado falso y se han dado casos en Panamá. A mí lo que me llama la atención pero uno no puede partir de la base, siendo autoridad, de que uno no es responsable. Uno no puede partir de esa base. Por supuesto que no. Es que los frasquitos deben ser la primera razón para la investigación que realizó el Ministerio Público. Que no se hayan presentado los frasquitos, a mí me llama la atención. Aunque hayan sido la tarjeta, que se robaran los frasquitos. Claro. Panavac es responsable de los frasquitos, después también del uso. Y si eran falsos, que mostraran los frasquitos falsos, que hicieran el esfuerzo para encontrarlos. Lo que pasa es que el allanamiento llegó demasiado tarde. Claro. Pero sí las tarjetas de vacunación eran falsas. Y me parece, repito, una irresponsabilidad, o por lo menos una imprudencia, que esté saliendo el abogado del MINSA antes que el Ministerio Público a decir esto. Pero no sé si me parece peor eso o que el Ministerio Público, habiendo salido Meilán, no salga él y aclare. No, espérate. Habiendo salido ahora el ministro de Salud, porque el ministro de Salud habló ayer acerca del tema. Y todavía el Ministerio Público no lo ha dicho. ¿Dónde está el Ministerio Público diciendo, oye, esto es cierto, esto es falso, me falta tal información? ¿Dónde están? Exacto. Bueno. Ahí es. Lo cierto es que eso es lo que hace falta. Es que se nos acabó el tiempo. Sí, Jefa, ¿nos autoriza para retirarnos? ¿Podemos suspender el programa? Dale, pues. Hasta mañana. Hasta mañana. Conéctate con la estrella. Chao.